Bueno, seguimos transmitiendo desde el quinto Congreso de Alfabetización y Literatura. Ya en este momento se están cerrando el momento de talleres paralelos y nos encontramos aquí en nuestra radio 90.3 Aires Lavallinos con Laura Roldán de Betach. Así que le vamos a dar la palabra a ella para que nos salude, se presente, nos comente de su trayectoria, de su título y lo que ella quiera. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer el espacio. Creo que celebro este espacio. Yo soy autora de literatura infantil, me especializo en folclore, soy investigadora. Y bueno, de eso se ha tratado un poco lo que he venido a disertar, a conversar en este quinto encuentro. Muy bien, Laura nos está acompañando desde ayer, llegó y ha sido una jornada intensa, larga, pero muy gratificante también, sobre todo para nosotros que te hemos escuchado, Laura. No sé, para vos, ¿cómo la has vivido desde el otro lado? Sí, a mí fue muy vertiginoso. Creo que si puedo elegir dos palabras, son vértigo y compromiso, como para describir lo que ha sido este evento. Yo es la primera vez que vengo, me parece que es algo muy interesante, muy importante. He visto a la gente muy satisfecha, muy participativa. La calidad de las ponencias y los talleres me ha parecido muy interesante. Yo me quedo con ganas de volver en otra ocasión, con mucho gusto. Eso es lo de menos. Ya estás invitada. Bueno, muchas gracias. Me parece que es un esfuerzo muy grande, que el compromiso de la gente, que ha venido gente de varios kilómetros a la redonda, pero de lejos, no había gente de Rivadavia, gente que contó que viajó 2 horas, 1 hora y pico, era un día frío y muy lluvioso, gente que vino desde la madrugada viajando, y bueno, me parece realmente muy valioso que hayan llegado y que hayan disfrutado. Que no se retiren en la mitad de las charlas. Estamos cerrando, han estado todo el santo día haciendo actividades y están todavía acá compartiendo. Realmente creo que lo valoran mucho. Sí, en ese sentido podemos compartir también que es un evento que ha sido declarado de interés provincial y que tal vez por su trayectoria ya en la provincia es parte de la agenda. Claro. Así que bueno, eso la verdad que nos alegra muchísimo y bueno, agradecemos mucho a la comunidad porque eso manifiesta las ganas y el compromiso por seguir aprendiendo y seguir capacitándose para transmitir, para recrear, para reconstruir y para ofrecer un mejor servicio, ¿no? Sí, pero yo quiero hacer hincapié en el disfrute también, porque uno puede capacitarse, puede escuchar ponencias más o menos interesantes, más o menos aburridas. Acá vi que hubo como un mix de cosas muy interesantes, muy diversas y que la gente disfrutó. Yo los escuchaba, escuchar las ponencias, los escuchaba reírse, en los talleres divertirse, y eso me parece tan importante para uno que está en formación permanente. Somos adultos y ¿por qué tenemos que dejar de divertirnos mientras aprendemos? Coincide esto, recién entrevistábamos a Daniel Feldman y él nos decía, ya hacia el final de la entrevista, dice que el Congreso, él lo había disfrutado participando él como asistente en los talleres y el panel de escritores le había parecido maravilloso. La palabra que utilizó fue también de muy grato y de disfrute. Sí. Dice, volver a sentarse enfrente, cuando uno anda por ahí dando conferencias, ¿no es cierto? Sentarse del lado del público y escucharlos a ustedes, los escritores, cuando con sus relatos, con sus historias, y la palabra que había utilizado realmente era un disfrute. Nosotros hemos disfrutado cuando los escuchábamos a ustedes hablando de la literatura infantil, y en tu caso vos no es que hablaste directamente de la literatura infantil, sino de la historia detrás de la literatura infantil. Claro. Había una magia en ese relato, una magia encerrada que nos transportó, creo que a muchos, también a nuestra niñez, a través de la tuya, en cierta forma. Así que eso creo que fue muy grato. Bueno, yo agradezco esa devolución porque es la primera que tengo. Yo terminé la charla, salimos rapidito,
y no sabía cómo había caído la charla. No, pero hubo una sesión fotográfica grande después, o sea, mucha gente quería sacarse fotos. Eso también seguro, es un reflejo. eso seguro, pero bueno, a veces uno no sabe, uno echa a rodar a veces la palabra y no sabe cómo cae en el otro. Así que está bien, gracias por la devolución. Es cierto, yo comparto con Cristian que sí, la verdad que te remonta a lo propio, a significarlo, se pone en juego la subjetividad de cada uno, ¿no? Creo que ha sido muy bueno escuchar a cada uno, y en este sentido de que ustedes venían hablando del disfrute, quiero retomar palabras que dijo el rector Darío Navarra al principio del evento. Dijo, la oportunidad para aprender jugando y jugar aprendiendo. Entonces, digo yo, ¿cómo hemos estado como en una cierta sintonía desde el principio del evento hasta el final, ¿no? Qué interesante, que yo creo que eso es lo que hace que se sostenga una tarea tan complicada para ustedes y tan interesado el público que vuelva y que crezca y que cada vez vengan más y que vamos por un sexto encuentro. Así es. Bueno, y el tema, a ver, seguimos un poquito charlando. Sí, a mí me gustaría que, porque a ver, hay mucha gente que seguramente es la que nos está oyendo ahora, que no ha estado ni en el momento en que vos has participado en la mañana en una de las exposiciones paralelas y en el momento de la tarde. Hay gente que no ha estado. ¿Vos qué les comentarías de lo que vos estuviste trabajando en cada uno de estos momentos? Bueno, yo primero lamentaría que no se hubieran podido acercar. Eso en primer lugar, y les recomiendo el próximo encuentro. Y lo que estuvimos viendo nosotros en la mañana fue una experiencia de muchas escuelas del campo, del interior, de Chaco y Misiones, escuelas que empezaron con pequeños proyectos de promoción de la lectura en el 2002 y que yo he seguido y sigo trabajando actualmente con un par de instituciones, he seguido viendo la evolución, cómo han ido creciendo, que empezaron en un momento muy difícil en el que no había nada de nada, y después, bueno, viendo a través del tiempo, de sus capacitaciones, del trabajo con la comunidad, cómo se integró la comunidad a trabajar con las escuelas rurales, y bueno, después empezó todo el proceso de recibir libros del Estado, y ahora pueden seguir creciendo como lugares culturales. La escuela rural, cuando está en medio de un paraje, es el núcleo cultural, no hay otro lugar. En parajes donde hay 200, 300 almas, es la escuela lo que nuclea, hace de enfermería, hace a veces de albergue y de centro cultural. Así que es eso lo que hemos estado conversando. Quedaron muy conmovidos, porque en realidad esa charla está escrita de un modo como una devolución al trabajo, al respeto. Yo valoro muchísimo el trabajo del docente rural. Entonces es una especie de devolución dicha en voz alta. Entonces cada uno se siente en algo tocado, identificado. Así que terminaron emocionados, todos terminamos con alguna lagrimita, porque es un reconocimiento del trabajo del docente rural, que es tan invisible que están lejos, retirados. Y la segunda charla de algún modo retoma, yo me dedico a la oralidad justamente porque a mí me marcó la oralidad. O sea, yo soy hija de narradores, escritores, nieta de narradores. Entonces, toda la oralidad que yo recibí me marcó a la hora de, cuando aprendí a leer, lo que se había recibido oralmente no estaba en los libros. Ahí hubo un primer ruido en mi persona cuando estaba en primer grado, tenía 5 o 6 años, y cuando me di cuenta que me gustaba escribir, yo elegí el camino de la recopilación oral, la investigación, para poder poner en papel la palabra oral que a mí me había marcado. O sea, tenía el sueño de poder escribir el libro con los cuentos que me habían contado. Ese fue el primer caminito. No llegó a concretarse ese libro, pero bueno, hubo toda una serie de cosas que tuvieron que ver
que yo recibí de mis padres. Entonces, bueno, la charla de hoy tiene que ver con la escritura, con la cocina de la escritura de mi padre, que tuvo que ver con nuestra infancia. Bueno, Laura nos contó cómo luego reescribieron historias que habían sido originalmente historias orales, y el contar un cuento no se puede reemplazar con nada en el momento de despertar la imaginación, de generar sueños en los chicos que, bueno, que cuando crecen esos sueños se prolongan en acciones impredecibles, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, la oralidad sigue teniendo una función irreemplazable en nuestras escuelas Sí, y en nuestras casas. Sí, sí, por supuesto. Bueno, Laura, como para ir cerrando este momento de la entrevista, es darte la palabra, porque acá sos vos el centro de nuestra atención y queremos que vos tengas el mayor lugar en esta entrevista. Darte la palabra para que vos comentes lo que quieras, lo que haya significado. El encuentro. El encuentro, sí, sobre el encuentro. Bueno, yo creo que justamente significó eso, un encuentro. Mi charla de la mañana se llama Encontrarnos con la lectura, encontrarnos con la palabra. Creo que lo que ha sucedido hoy es la concreción de un encuentro múltiple, del cual todos hemos disfrutado. O sea, yo me voy con esa sensación de ganas de más, además. Que dure un poco más el encuentro. Lo pensaremos. Vamos a seguir trabajando, así que seguramente para los oyentes, ¿no? Los que no hayan asistido, el equipo, el gran equipo que organiza todos los años el Congreso de Alfabetización y Literatura, cierra un congreso, hace un proceso de evaluación y vuelve a empezar a pensar y a trabajar para el año siguiente. Así que, bueno, seguramente nos veremos en la 6ª edición de este congreso. Ojalá que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Por favor.